Moin, Servus und Hallo y bienvenidos a un nuevo video. Y hoy con el tema ¿Se puede hacer dinero en Alemania? Una gran pregunta y pues vamos a hablar sobre el sueldo básico. y el sueldo en general, qué ganas en Alemania y sobre eso hablamos. Entonces, el primer punto es el saldo básico. Si hay un saldo básico en Alemania, eso podemos decir, es la verdad. Pero, ¿cuánto es? Es la pregunta, obvio. Y ahorita es 9 € con 82 centavos. La hora. La hora. La hora. Cuando trabajas un mes, 40 horas a la semana, son 1.571 € con 20 centavos. Esto no es malo. No está. Escucha bien. En sí, viendo así, desde este punto de vista, solo Escucha así bien. está bien, ¿no? Sí, y en julio va a subir ese dinero 10 € con 45 centavos. Estamos hablando de julio del 2022. Ya. Aquí va la comparación, que es, bueno, vamos a comparar en este caso no con toda Latinoamérica, pero vamos a coger Ecuador como país ejemplo, ¿ya? En Ecuador el sueldo básico es de $425, ¿ya? El mínimo, que estaríamos hablando $2 con 66 centavos la hora. Es Bueno, una diferencia muy muy grande cuando escuchas solo así. Es una diferencia muy grande. Son 1.300 € de la diferencia cuando contamos todo el mes. todo el mes. Pero la verdad es, claro, ese dinero no va a ser en tu cuenta. cuenta. Tú no vas a recibir No. todo ese dinero. Porque nuestro amigo Estado, el gobierno quiere también dinero, obvio, porque necesita pagar las calles y todo. Entonces necesitamos pagar ese cada mes cuando Recibes tu salario. Sí. Entonces ese Se descuenta automáticamente. Chao. Así que empezamos. ¿Qué debemos pagar primero? es el impuesto de la renta. Depende de tu salario. Más ganas, más pagas. Ya. ¿Ya? Así es. Depende también si estás casado o tienes hijos. Esa es también una cosa. Es mucho, no hablamos sobre eso ahorita. Y ahora nos vamos a enfocar en el básico de una persona soltera. La otra cosa es el impuesto de la iglesia. Aunque ¿Sí? no lo crean, ¿no? Sí, escucha bien. Es impuesto de la iglesia. Aquí en Alemania necesitamos pagar una impuesta A la iglesia. a la iglesia cada mes de tu salario. Es así en Alemania. Y otro más descuento más a tu salario es el seguro médico obligatorio. Claro que eso es en la mayoría de los países y eso incluye las visitas al médico, las terapias, la medicina y bueno, lo que necesites hablando de enfermedades y cuando estás enfermo y todas esas cosas. El siguiente seguro, más seguros, el seguro de dependencia ya. Es un seguro que se refiere
a enfermedades trágicas, accidentes trágicos, como por ejemplo tienes un accidente automovilístico y te quedas parapléjico, o en situaciones en las que tú no puedes hacer las cosas normales, ¿ya? Entonces, en este caso, el gobierno también te quita un poquito de dinero. Bueno, en caso de que usted quede parapléjico, deme un poquito de dinero, ¿ya? Y la otra cosa es, necesitas pagar por la jubilación. Obvio. Sí, creo es en todas las Casi en todos los países. países, sí, creo así. Ese también, claro, que vas a hacer en la jubilación. Ellos pagan tu dinero. Sí, depende cuánto dinero ganas sobre todos los años y con eso van a contar cuánto dinero ganas después cuando estás en la jubilación. Si es que llegas a jubilación. Ya. Y la última cosa es, necesitas pagar también un seguro que vas a quedar sin trabajo después. Ellos pagan ese también. El gobierno te va a pagar por un cierto tiempo. Entonces, por eso también, en caso de que pierdas tu trabajo, bueno, pues deme un poquito de su dinero también. Pero necesitamos decir que es tu jefe de la compañía va a pagar la mitad. Él paga tu salario y también esas cosas. Necesitamos separar dos puntos. Tú tienes tu salario y son dos diferentes puntos. Es neto y bruto. Entonces, el neto va después de descontar todos los seguros. Ese es el neto. Y el bruto es antes de que te descuenten todos los seguros. Yeah. Cuando alguien habla sobre eso, tú sabes ahora. Al final tenemos dos, por ejemplos, para ustedes que pueden imaginar cuánto dinero necesitas pagar con algún salario. Y como decimos, es una persona solo, sin niños, no casado, nada en el clase 1. Es más fácil de explicar. El primer ejemplo es cuando ganas tu saldo básico, que estaba 1.571 euros por mes. Vamos a ver qué necesitas pagar por cada punto. El primer punto estaba el impuesto de la renta. El impuesto a la renta, sí. Ajá. En ese punto son más o menos de 67 euros. En ese punto. Cuando estás en la iglesia también necesitas pagar ese punto. En ese caso necesitas pagar más o menos 6 euros del seguro de enfermedad. Por eso necesitas pagar 123 euros. Continuamos con el seguro de dependencia. En este caso tendrías que pagar 27 euros. El seguro de jubilación, 146 euros. Y la seguridad cuando quedas sin trabajo son más o menos 19 euros. Y pues, restando todo esto, nos quedaría esta cantidad. En ese ejemplo, nuestro Peter, el conductor de bus, gana cada mes 2.600 euros. Y empezamos por el impuesto a la renta. ¿Cuánto pagaría? En este caso, 289 euros sería en el impuesto a la renta. Así que vamos, menos 289. El impuesto de la iglesia, él necesita pagar 26 euros.
Es el seguro de enfermedad. Necesita pagar 204 euros. Seguimos con el siguiente, que es el seguro de dependencia. En este caso se va a menos 46 euros. El seguro de jubilación necesita pagar 241 euros. Y vamos con el seguro en caso de que te quedes sin trabajo. Entonces aquí menos 31 euros. Chao, 31 euros. Entonces, al final queda ese dinero. Es no lo mismo. Es mucho dinero menos. Honestamente, creo mucha gente piensa que el salario es mucho, pero al final no queda todo. Y la gran pregunta es si ese dinero es suficiente para vivir en Alemania, para vivir bien. No sobrevivir, pero vivir bien. Eso. Entonces, esa es la gran pregunta y eso es lo que nosotros queremos explicar en el siguiente video. De nuestra serie. De esta pequeña secuencia. Así que no se pierdan el siguiente domingo. Suscríbete al canal, dale like y nos vemos En el siguiente video. Así es. Chao, chao.